Amigas y amigos, hoy estamos con el doctor Ariel Pisano, que es representante del núcleo del Sindicato Médico de Florida, del Sindicato Médico del Uruguay en Florida, núcleo Florida del Sindicato Médico del Uruguay. Lo digo exactamente como es. Así que Ariel, bienvenido y gracias por estar y poder compartir tu experiencia como profesional médico. Tenés una vasta experiencia en lo que es la gestión también desde el punto de vista sanitario en el departamento, conocés el territorio, por lo tanto considero que sos uno de los voceros calificados como para poder hablar del tema salud en Florida y apelo precisamente a eso para que nos puedas hacer primero que nada, es ¿qué pasó? Porque arrancamos en marzo del año pasado que prácticamente no podíamos sacar la nariz por la ventana porque nos contagiábamos de coronavirus. Hoy en Florida rondamos los 200 casos positivos de coronavirus en todos los niveles de la población, es decir, no hay franja etaria prácticamente que no haya registrado al día de hoy un caso, y sin embargo la actividad es prácticamente normal. Para los que vivimos en Florida, yo diría que es normal porque hasta podemos viajar a Montevideo en ómnibus sin ningún tipo de limitante en cuanto a la cantidad de pasajeros que puedan concurrir. Te tiré mucho. Buen día. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, antes de empezar la nota hablábamos de esto. Yo creo que ha sido un año de mucho aprendizaje. Desconocíamos la mayor parte de cómo se iba a comportar el virus y cómo se iba a portar la población y cuáles eran las medidas que teníamos que tomar para evitar la propagación o el contagio. El SMU al principio, una medida que fue muy criticada y golpeada, planteó una cuarentena obligatoria. En realidad, lo que sonaba o le sonó a la población como una población que estaba muy acostumbrada a no tener ni toques de queda, ni medidas muy restrictivas, le sonó mal, pero en realidad, al principio, yo creo que por el miedo a lo desconocido, porque básicamente más que por información fue por miedo, la gente en realidad cumplió con una cuarentena, aunque no fue obligatoria, fue voluntaria. Las personas mayores no se movilizaban. El gobierno tomó 3 medidas muy importantes, que fue la suspensión de los espectáculos públicos, eh, la, el cierre de los establecimientos de enseñanza, y seguro eso y sobre todo en las oficinas públicas, bajar el tema de la presencialidad, entonces seguro eso bajó rápidamente la circulación viral y tuvo un impacto muy, muy importante al principio. Con lo cual nosotros transcurrimos casi, Alberto, creo que 8 meses, sin mayores problemas con la pandemia. Y ahí fuimos aprendiendo, por ejemplo, fuimos aprendiendo que los centros de estudio no eran no era el problema más importante, que la mayoría de los contagios eran en las reuniones intrafamiliares, y que había 2 aspectos fundamentales, incluso más que el lavado de manos, porque se acuerdan que al principio se hablaba mucho del contacto de las superficies. Y hoy en día sabemos que el mayor contagio es a través de las gotitas que pelemos, que ahí se transporta el virus. Por lo tanto, las 2 medidas más importantes, sí, con un 100% de efectividad, fueron el tapaboca, que fue muy discutido al principio, hoy ya no se discute, y la distancia de 2 metros. Entonces, esas fueron las medidas más impactantes. Quiere decir que la gente se podía mover si mantenía esas condiciones. Ambientes abiertos, condiciones de aislamiento, de separación, uso de tapaboca. Probablemente hubo una gran vacunación masiva contra la gripe. Tuvimos el año pasado, en 3 o 4 años, el menor índice de infecciones respiratorias, por baja circulación, probablemente por el uso de tapabocas, por la vacunación, que llegamos a vacunar 1 millón de personas. Habitualmente vacunamos 500, 600 mil por gripe en todos los años. Bueno, todo eso nos dio, por supuesto, un aire. Teníamos un sistema nacional integrado de salud. Podemos tener un pico que se tuvo, segunda ola, que es básicamente lo mismo, y llegamos a esta situación de ahora. Parece contradictorio a veces sí que tengamos tanta movilidad, teniendo las cifras que tenemos en Florida, y la situación en Florida es gravísima,
tenemos un índice casi cercano al 30 de Harvard, estamos en rojo, nunca estuvimos en rojo. Como vos decías, tenemos casi 200 casos. Bueno, hay que replantearse ahora si no debemos hacer cosas como las que hicimos al principio. Bueno, eso hay que replanteárselo, las autoridades deberán planteárselo. Por ejemplo... ¿Cómo lo están evaluando ustedes, los médicos, cómo lo están viendo? Porque yo creo que ayer sacaba, quiero dejar constancia que esta nota la hacemos el fin de semana, el día domingo. Claro. Esto es muy cambiante, quizá este lunes, cuando esté saliendo la nota, tengamos más casos o menos casos. Es difícil que baje drásticamente en 24 horas. Sí es fácil de que pueda aumentar dramáticamente en 24 horas. Pero pasamos de tener al principios de marzo 70 y algo de casos a casi 200. Que cambió en Florida de principio de marzo. En Florida y en gran parte del país pasó más o menos lo mismo, ¿no? Porque Montevideo sí tiene una movilización mayor, tiene la gente viaja en ómnibus, el transporte colectivo urbano para comunicarse dentro de la ciudad. En Florida nos manejamos caminando, en vehículo propio, ya sea moto, bicicleta o en automóvil. ¿Qué es lo que se ve que ha incidido mayormente como para que el virus eh, esté circulando más que antes? Bueno, a ver, primero, primero me preguntaste es cómo lo evaluamos como sindicato médico, ¿no? Bueno, nosotros la primera función, obviamente, como sindicato médico del Uruguay es proteger a los trabajadores de la salud. Ese es el primero. Ahí lo que tiene impacto es la vacunación y, por supuesto, queremos que el plan de la vacunación del personal de salud está siendo exitoso porque las 50.000 dosis primeras se fueron enteras, porque el remanente se va el lunes y ahora viene una segunda tanda. Entonces, la primera medida que no teníamos el año pasado es la vacunación total de todo el personal de salud, porque ese personal lo necesitamos trabajando para lo que se va a venir. Eso es fundamental. Evidentemente, nosotros retornamos a un sistema mixto de presencialidad y no presencialidad, o sea, vía telefónica de las consultas. Me parece que ahí los gremios lo que están exigiendo es no empezar el cronograma que tenía la Junta Nacional de Salud, que era empezar la presencialidad en las especialidades. Eso de detenerlo, la JUNASA lo acaba de detener, pero me parece que hay que generalizarlo a todo el país. Si tenemos que volver, porque ahí esa medida sí que fue efectiva y demostró que debemos, por lo menos por 15 días, ¿no? Yo no digo ahora las medidas no ser tan extensas ni definitivas, ¿sí? Decimos, bueno, 15 días, no presencialidad en las consultas. Probablemente disminuir, como dice el GACH, la movilidad. Entonces, en Montevideo se mantuvo firme con el tema de las 12 horas, a las 12 los bares. Yo creo que hay que volver a esa medida. Me parece que es una medida que está bien, que la gente utilice los espacios públicos porque tampoco la podemos evitar que circulen, pero no en lugares públicos pequeños. Entonces la medida del Prado me parece que hay que volver y está bien. Me parece que cerrar la intendencia era una medida inevitable, porque hay mucha circulación y una altísima cantidad de personas contagiadas. Ahora, yo no me meto en el tema de los empleados municipales, de cómo, obviamente, cuando uno toma medidas de este tipo, tiene que tratar de mantener el salario y la economía de las personas, porque no te puedo obligar a quedarte en tu casa y dejarte sin ingresos económicos. Entonces, y después hay que plantear en el ámbito de secundaria, que es muy difícil. En el ámbito de primaria, las recomendaciones son que sea lo último en que se cierre. Ahí me parece que deberíamos mantener, y la conducta es cuando hay algún grupo, cerrar ese grupo, pero no cerrar la escuela. Ahí me quisiera detener, porque hay evidentemente que seguramente por desconocimiento, porque es así, uno actúa a veces por impulso, por ignorar los alcances de cada tema, y seguramente que por eso muchos padres y la comunidad en general se preocupa por decir, bueno, aparecieron casos en las escuelas, ¿qué hacemos? Hay un problema que tienen los docentes en cuanto a que no han tenido respuesta para cubrir cargos y para tener adecuadamente y cumplir los protocolos sanitarios.
Eso es un tema aparte, ¿verdad? ADEMO y la Federación Uruguaya de Magisterio están reclamando que se instrumenten las medidas adecuadas para cumplir con el protocolo y poder de esa manera continuar con la presencialidad plena como se ha hecho hasta ahora. Pero ¿qué tanto deben o no deben preocuparse los padres, los abuelos, los tíos, quienes tienen hijos en edad escolar? Bueno, por eso. La incidencia en los niños es muy baja y también se demostró que la contagiosidad es muy baja y ya lo ha dicho la Sociedad Uruguaya de Pediatría, lo ha dicho el Grupo Asesor Científico Honorario. Creo que aquí hay que separar dos cosas, porque si no, las personas de la salud, los científicos y todos quedan como enfrentados a los maestros o a los padres. Que de hecho los padres hay un grupo de la escuela pública que pidió presencialidad, sobre todo por los daños que provocó que los niños quedaran encerrados, que los niños no hicieran ejercicio, que los niños no estuvieran en contacto con otros niños, por el ámbito de socialización. Pero ahí tenemos que separar las medidas que se tienen que tomar. Cuando nosotros o el GACH o la Sociedad Uruguaya de Pediatría hace una recomendación, eso no implica que uno esté diciendo que tengamos grupos de 50 niños, todos cerrados, todos amontonados, y las condiciones, es decir, uno dice presencialidad con las condiciones adecuadas, cuidando al docente, al niño y al padre. Son dos cosas diferentes, porque si no parece que se pone enfrentado al grupo de la salud con el grupo de los docentes. No, no. Las decisiones gubernamentales, las decisiones de las autoridades de la enseñanza son decisiones de las autoridades de la enseñanza. Si viene un científico y te dice, bueno, mirá, la contagiosidad es baja en estas condiciones. No te dice la contagiosidad es baja si vos metés 70 niños adentro de un salón. No, entonces sabemos que para que se cumplan esos requisitos, los docentes tienen que tener todas las condiciones para trabajar, tienen que tener un adecuado descanso, tienen que tener una adecuada rotación. Si esos requisitos no se cumplen, obviamente que tú aumentás la circulación viral y aumentás la contagiosidad. Entonces, cuando hablamos de esta cosa, lo hablamos en un escenario ideal, que nosotros, es decir, no es lo mismo estos de tiempo completo que tienen construcciones nuevas, que tienen salones aireados, iluminados, pero también sabemos que hay niños que pasan peor en la casa. Porque no están bien, están mejor en la escuela. Exacto, hay niños exacto, no tienen todas las condiciones en la casa. Tienen las condiciones en su escuela, comen en la escuela. Si la escuela no está abierta, tienen a veces situaciones críticas en su casa que no les permite sostener su educación y apoyar al docente y al maestro. Esas condiciones se tienen que cumplir. Si no, es imposible. Yendo a otro tema, que es el tema que está por estos días y que se difunde abundantemente, que es el de la vacunación. En las últimas horas, el ministro de Salud Pública dio a conocer algunas cifras sobre lo que ha sido el impacto de la vacunación. Ministerio de Educación y Cultura, que dedujo que allí están los profesores y los maestros, hay casi un 40% que no se vacunó, un 38,7%. Es decir, miramos el medio vaso vacío, el medio vaso lleno, ¿verdad? Es decir, hubo gente que se vacunó, perfecto, pero casi un 40% que no. Casi un 30% del Ministerio de Defensa que no. Casi un 50% del Ministerio del Interior que no. Teniendo posibilidades. Exacto, y un 62,2% entre 55 y 59 años que tampoco lo hizo. Y seguramente los que están en este grupo tengan que ver con algunos de los otros que estábamos mencionando. Tú me decías al principio, en algún momento de tu intervención, que el personal de la salud sí está agotando absolutamente todas las dosis que se le entrega diariamente, y eso es un síntoma positivo, una señal positiva, teniendo en cuenta lo que se habló previamente, ¿no? Aquellas encuestas, aquellos que se había realizado, donde un porcentaje altísimo de la población que está dentro del sistema de salud decía que no se iba a vacunar. Sin embargo, ahora está respondiendo de otra manera. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista tuyo como profesional médico este dato de que, si bien es cierto, no es obligatoria la vacunación, pero tampoco se tiene mucha conciencia de la importancia de la vacuna? ¿Qué es lo que ves? ¿Hay temor en la gente, desconfianza, falta de información? ¿Por dónde viene la mano? Y debe haber un poco de todo, ¿no?
Yo estaba mirando los datos acá y 33.000, casi 34.000 personas de las dosis de vacunación que teníamos de la Pfizer en 2 días. Y bueno, queda las dosis remanentes que se van a agotar ahora, ¿no? El lunes. Así que el personal de salud respondió casi en un 100%, ¿no? Eran 50.000 dosis, se están yendo todas. Y hay un poco de todo. Sí me parece que cambió el humor con respecto a la vacunación. Yo tengo muchos pacientes que no se iban a vacunar, que ya no lo dudan en A ver, ¿cómo es eso del cambio de humor? ¿Qué vacunar. significa que Yo creo cambia el que humor en la hay gente? un proceso, ¿no? El ser humano. Te preguntaba qué es eso Sí. cómo es eso, cómo se explica eso del cambio de humor. Eh, ¿Qué es Y qué es bueno, lo que exacto, qué es lo que se lo- percibe? en realidad cuando se van vacunando otros, no tienen ningún síntoma con la vacunación, ven que la vacunación es segura, que no ha provocado mayores problemas ni efectos adversos, y a su vez ven cómo va creciendo la curva de contagios, y eso provoca un sentimiento obviamente de miedo y de autoprotección, y también protección con los demás, porque uno convive y a veces he tenido pacientes que no eran negativos totalmente a la vacuna, pero estaban evaluando si se vacunaban o si no, y seguro, a veces conviven con sus padres mayores o con sus hijos adolescentes y empiezan a tener un poco de miedo por el otro, ¿no? Y también empatía. Entonces se vacunan por ese motivo, aún sabiendo que no están muy convencidos. Yo creo que me parece que en el proceso de vacunación va a empezar a aumentar la cantidad de confianza en las vacunas y se va a empezar, ahora se están agotando prácticamente. Es decir, tuvo esa caída que tuvo que ver mucho con la segunda dosis que caía en turismo, no vale la pena comentar mucho sobre eso. También los primeros días fueron medios irregulares porque eran los primeros grupos, pero mucha gente que no se vacunó en esos grupos ya se está vacunando entre los 55 y 59, y estoy seguro que ahora va a haber una vacunación masiva entre el grupo de los 50 a 70. Estoy Eh, seguro. sí, ¿cómo observas? ¿Crees que se han dado los mensajes adecuados o en algún momento existen para el común de la gente? En tu caso, y yo creo que en el caso de los que estamos en el tema de comunicación, tenemos la suerte, diría, de poder estar en contacto con muchas personas. Entonces uno a veces tiene cierto termómetro de cómo se piensa o por qué se actúa de determinada manera. ¿Crees que se han dado mensajes contradictorios o que a veces el ciudadano común, aquel que no está metido en el tema, que no se informa demasiado, no porque no le interese, porque su vida va por otro lado, este, ¿ha recibido mensajes contradictorios en este proceso de este año? Sí, yo creo que ha recibido mensajes contradictorios, pero no creo que haya sido intencional. Yo creo que muchos de los mensajes contradictorios tienen que ver con el conocimiento que hemos ido desarrollando sobre la enfermedad. Mirá qué paradójico, decíamos, invierno va a ser un desastre. En el mundo se decía, este virus nos va a matar a todos en invierno, pasó en Europa porque seguramente entraron mal al invierno, pero sin embargo en el invierno la gente disminuye la movilidad, disminuye el contacto, disminuye la salida y el virus baja la circulación. Cuando es un virus respiratorio que uno diría, bueno, y de hecho se vio en el invierno nuestro, bajó radicalmente. Nosotros las mejores épocas, las peores fue en marzo cuando estalló, y a fin de año y en verano. Es decir, eso fue un aprendizaje, porque nosotros ¿qué le transmitíamos a la gente? Le decíamos, bueno, vamos a, cuidado, claro, ahora es otra situación, tenemos que tratar de completar la vacunación, por lo menos total, a fines de abril, por lo menos del grupo de la salud, para entrar con el equipo a full, sin bajas en el ámbito de la salud. Pero fueron cambiando los mensajes del tapaboca, primero sí, después no, pero eso fue por una investigación de la OMS, el tema del, como yo te decía, el contagio del contacto, que hay un porcentaje, pero es menor. Claro, la gente, en la ciencia es así,
ustedes, si escuchan a sus pediatras cuando eran chiquitos, a su papá, después tú cuando fuiste padre, y si lo escuchás ahora, es que el niño boca abajo, el niño boca arriba, el niño de costado, para prevenir la muerte súbita, cambió varias veces. En la ciencia se da eso. Claro, los que estamos en el ámbito de la ciencia probablemente estemos más acostumbrados y no lo interpretamos como un mensaje contradictorio, sino como el descubrimiento de nuevas cosas o el aprendizaje. Después está la comunicación, que es a nivel, obviamente, gubernamental y ya es un nivel político, que sí, que tiene que ser, por lo menos, concisa, clara y sobre 2 o 3 aspectos fundamentales, nada más. Tal vez lo que hay es una infodemia, eso está descrito también, es un exceso de información. Un abuso de datos. Exacto. Que llegan a quienes no estamos preparados para recibirlo y no sabemos cómo interpretarlos, ¿no? Es como una pelotita de goma que pica para todos lados. ¿Te acordás de aquellas pelotitas chiquititas que tiraban? Es cierto que... Y yo creo que capaz que el mensaje más claro que le llegó a la gente es la distancia y el tapaboca. Esos quedaron como muy firmes siempre. Entonces capaz que hay que hacer un análisis a nivel comunicacional, a vos que te gusta y que sabés, viste que las encuestadoras siempre están haciendo como trabajo, y ver sobre esas encuestas de opinión pública que son muy necesarias, ver dónde dirigir más el mensaje para que sea más homogéneo y más general. Tal vez donde hay discrepancias no entrar mucho, ¿no? Y donde las cosas están más seguras, decirlas, bueno, esto y esto. Porque viste que lo de la vacunación hay un montón de cosas, pero y circulan un montón de cosas, y hay negacionistas, pero a la larga, vos viste que la gente, por miedo, por más información, porque quiere proteger al otro, en definitiva termina vacunándose. En tu caso, y ya para no abusar mucho más de tu tiempo en no hay problema. Descanso, ¿qué le recomendarías? Es decir, recomendación o sugerencia como profesional médico. Has estado activamente en lo que es la discusión que ha tenido desde el punto de vista científico, porque integrás el núcleo Florida del Sindicato Médico del Uruguay, es decir, tenés información de primera mano, estás participando de discusiones. Eso te permite estar, en cierta medida, a un nivel de absorción del conocimiento que se va dando diferente al del resto de los mortales que estamos sobre Florida. ¿Cuál es tu orientación? ¿El tema de los niños en la escuela, la vacunación? ¿Por dónde apuntarías? Bueno, primero yo les recomendaría fervientemente, porque es una recomendación del SMU, también de muchos actores, del SMU, de la FEMI y de la SAC, los 3 gremios han sido claros en eso. Les recomendaría fervientemente vacunarse, que cuando tengan la oportunidad se vacunen, que se informen sobre su caso particular, si tienen efectos adversos o no, si pueden tenerlos con su médico de cabecera. Eso es fundamental. Hoy nos saca de esto la vacunación. Segundo, la circulación tiene que ser mínima. No es que no circule, no es que no puedan hacer cosas, pero evitar las cosas que no son necesarias. Siempre que un familiar vaya a hacer las compras, o rotarse por semana para hacer las compras y nada más. Usar el tapaboca y mantener la distancia. Son medidas básicas, ¿no? Tratar de mantener el relacionamiento con su grupo más íntimo, o una burbuja no muy grande, es decir, reducir la movilidad en forma individual uno, por respeto a los demás y por seguridad. No tiene necesidad de hacer una reunión con amigos, no la hagas, porque no tiene sentido. No tiene necesidad, a mí me encanta el fútbol, tenemos reuniones de dirigentes, bueno, eso las hemos disminuido o no las tenemos. Las podemos hacer por Zoom. Es decir, hay cosas que, sobre todo, disminuir la movilidad, mantener la distancia y usar tapabocas. Si vamos a hacer ejercicio, porque yo a los pacientes míos que son diabéticos, hipertensos, obesos, hemos tenido muchísimas complicaciones por el sedentarismo y la falta de ejercicio. ¿Podemos hacer ejercicio? Sí, lo podemos hacer en condiciones seguras, en lugares donde no nos cruzamos con mucha gente. Eso es importante, porque también le tenemos que decir a la gente que también la gente se tiene que dispersarse, porque si no esto es una locura. Y bueno, pasan por ahí, pero sobre todo yo creo que la distancia, el tapaboca y ahora la vacunación es el arma que tenemos. Es el arma que tenemos, que se vacunen, que son vacunas seguras, la que va a recibir la mayor parte de la población,
porque el grupo de salud va a recibir Pfizer, es una vacuna muy similar a otras plataformas, es un virus atenuado, no es muy diferente a la de la gripe, la polio, ya las recibimos, no hay problema. Perfecto. Doctor Ariel Pisano, agradecemos muchísimo este contacto en un día muy especial que a veces nos permite el hecho de tener estos días de descanso, poder estar más tranquilos para poder pensar solamente en lo que estamos hablando Sí, y no en está la bueno. multiplicidad de actividades que tenemos, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Y Está bueno. Yo te aprovechando, agradezco a bueno, ti. manteniendo la distancia como corresponde, pero Bueno, estando cerca. claro, esto es, ves, tú estás con el estudio ahí, me estás entrevistando, lográs el mismo objetivo, pero con seguridad. Entonces, ahí tenés un ejemplo de lo que podemos hacer. Ariel, Un abrazo. hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un abrazo grande.